Y le damos la bienvenida a las personas. A Sergio le damos la bienvenida. Eh, Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. José Nucci, ahí lo vemos a José. Te vemos ahí te vemos mejor, José, ahí te vemos mejor. Este, y a Fabricio, a Gustavo está con la cámara apagada. Y estamos recibiendo a los amigos que se anotaron para, para ver el tema de las remuneraciones. Gabriel Padován, Leo Porcheto, Lilia Paredes, Fred Fierro, Ricardo González. Ricardo, ¿cómo estás? Qué alegría verte, Richard. Qué alegría, muy bien. Se te ve muy bien, ¿eh? Gracias, gracias igualmente. Se te ve súper bien, así Es que la vida de hogar. muy bien, muy bien. ¿Seguís en Olivos viviendo, Richard? Sí, sí, vivo solo en Olivos. Sí. Muy bien, bueno, te estás Le hablo cuidando. a las paredes ahora. Bueno, los nietos se ve que está complicado juntarse. Sí, pero bueno, pero yo les encontré la forma de grabarles y les cuento cuentos a las nenas. Entonces, Ah, mirá qué lindo, mirá qué de lindo. alguna manera tengo contacto. Muy bien, muy bien. Gracias, Richard. A vos. Vemos a Jorge Sánchez, que está por ahí, la gente va entrando, estamos esperando unos minutos para empezar la charla con Pedro Jauregui Berri, que es el speaker principal de la reunión de hoy. Yo voy a hacer una breve introducción. Les agradezco a todos, ya creo que todos están bastante entrenados con esto de Zoom, que puedan silenciar el micrófono. Si tienen problemas con el audio y por la conectividad, apaguen las cámaras, pero es bueno verlos y a veces una cosa así es que uno quiere decir que está de acuerdo y así es que no está de acuerdo. Eh, y al final abrimos los micrófonos y podemos hacer preguntas y debate y los ordenamos. Si quieren, en la sala están Laura y Sofía, que pueden tomar nota de las preguntas, y vamos a tratar de ordenarlas para el final. Es un tema, para mí, uno de los temas más interesantes y más sensibles saliendo de lo que es la situación del ojo del huracán, donde creo que estamos. Eh, como todo en la humanidad y como algunas frases, siempre que llovió paró y no hay mal que dure 100 años, en algún momento todos tenemos una expectativa positiva de salir de la cuarentena, de la pandemia, de lo que nos depara hoy esta situación, y empezar a reconstruir el tema de la actividad. Y en la actividad, obviamente, el tema de las remuneraciones es un tema central, por eso nos parece interesante compartir unos minutos con ustedes para ver este tema. Bienvenido Darío, bienvenido Daniel, bienvenido Jorge, vamos aceptando a todos, bienvenida Beatriz, Laura, Fred, Leo, José. Como les decía, tomaremos nota de los comentarios que puedan hacer durante la reunión y al final abrimos a preguntas, a debates, a tratar de compartir o intercambiar ideas de algo que es un tema complejo. Tenemos a Sergio Núñez en la sala, que es un especialista, el doctor Sergio Núñez. Bienvenido, Sergio, gracias por participar. En todo caso, bueno, Sergio es el referente, el titular del estudio Núñez, un estudio especializado en temas de remuneración que tiene
digamos, una trayectoria muy importante, y a lo mejor también al final podés hacer algún comentario sobre qué es lo que estás viendo vos en este momento y cómo se están manejando temas de paritarias, etc. En general la charla de Pedro va a estar centrada no sobre temas de convenio, sino el resto de las remuneraciones, pero quizás al final vos puedas hacer algún tipo de participación, si te parece. Ok, después, bueno, abrimos el micrófono para escuchar. Bueno, estamos con casi 30 participantes en la sala. Estamos prácticamente en hora. Yo voy a hacer una introducción, Pedro, a tu presentación, que como decíamos es el plato fuerte de la convocatoria. Así que bueno, comparto pantalla y hago una pequeña introducción. Mientras vamos admitiendo al resto de los asistentes. A ver. La introducción es muy sencilla. El título de la actividad es ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con las remuneraciones después que termine la cuarentena? Cuarentena que vamos a batir los récords Guinness en tiempo, no sé si habrá otro país con una cuarentena tan larga, y muchas veces utilizo estos charts, algunos si participó de otra actividad. Esta es la sensación que muchas veces nos da Argentina o muchas veces puede ser este tipo de cosas. Ahora estamos quizás en el fondo de alguna de esas caídas. Lo que se proyecta como caída de la actividad en este momento, estamos con cerca de un 25% de caída del PBI, lo que se termina proyectando para el total del año es una caída del 12 al 14%, de acuerdo a distintos análisis de economistas. Nosotros siempre creemos que en todo contexto hay amenazas y también hay oportunidades. La sensación es que este COVID y esta pandemia al 80% de la actividad o aproximadamente la perjudicó de alguna forma, quizás un poco menos, 70, algunos siguen en algún ritmo medianamente regular, y hay algunos muy pocos, quizá un 3 a un 5% de la economía que se vieron beneficiados. Bueno, creo que un poco se trata de tratar de no tomar a todo por un promedio, sino de comprender cuáles son las tendencias y de alguna forma quiénes son los ganadores o a quiénes les va mejor y tratar de alinearnos con eso. Como digo siempre, las noticias o las novedades o para entender la realidad, muchas veces tenemos dos fuentes de información de alguna forma, sesgadas. Para mí la de los medios suele tener sesgos negativos, todo lo que aparece en los medios suele tener un componente dramático, y de hecho todas las mañanas nos levantamos con el número de muertos en estos momentos del COVID, y todo lo que aparece en los medios, más allá de temas ideológicos, en general son catástrofes, medios escritos, YouTube, etc. Y las redes sociales, que pasa más o menos lo contrario, porque lo que sucede es que nosotros hablamos de nosotros mismos y en general contamos todo lo positivo. Y bueno, acá está el ejemplo que muchas veces he dado. El coreano en el 2001 lo vio todo el mundo, el que lo saqueaban, y uno de nuestros mejores clientes estaba a una cuadra y no lo vio nadie porque las malas no salen. Sobre ese contexto, la propuesta de claves en general es integrar 3 elementos que nos parecen virtuosos, que es la tecnología. Tenemos una plataforma web donde incorporamos y monitoreamos indicadores de actividad, información de más de 6.000 indicadores, 63 sectores, la base de datos de las empresas de Argentina y de las personas, y estamos integrando muchas fuentes de datos. Entonces, la tecnología más los datos, el tema de las remuneraciones y todo lo que implique este tema es algo que hemos encauzado con Pedro Jauregui, que es el speaker central de la tarde de hoy. Vamos a tratar de incorporarlo a partir de distintas mediciones y obviamente
la tercera pata es el know-how de los especialistas. Tenemos especialistas por vertical y por industria, y en este caso, en el tema de remuneraciones, Pedro Jauregui es un referente nacional para el tema de remuneraciones. La verdad estamos muy contentos de poder contar con su participación. Acá hay algunos indicadores de actividad que después se los pasaré. La realidad es que puedo actualizarlos un poco más, pero las ventas, como ven, tanto minoristas y un poco lo que hablábamos antes, todo dio negativo, todo está cayendo mucho. Las ventas en supermercados sí subieron, y las ventas por internet también. Acá están los datos de empleo, que es algo que monitoreamos por sector, y venimos con cerca de una caída de entre 80 y 100.000 o 120.000 puestos de trabajo, con incrementos en el empleo público de entre 30 y 40.000 puestos de trabajo, y con caídas en los sectores de manufactura y construcción de lo más fuerte, y luego en el comercio de 30, 60 y 30.000 puestos de trabajo. Así que bueno, acá hay algunos datos que después se los voy a compartir. Esta es la nómina de los referentes de los distintos sectores en claves, y acá, ya cerrando con esto, los dejo con Pedro. Hice un poco la introducción para permitir que se vayan incorporando las personas que estaban anotadas en el webinar. Estamos cerca de 50 personas dentro de la charla, así que si te parece, Pedro, y ya estamos en hora y con buena parte del público en la reunión, te doy paso para que vos puedas desarrollar el tema. Bueno, ok, muchas gracias, muchas gracias, Nelson. Bueno, hola a todos. Veo que hay varios que han participado de un primer webinar sobre este mismo tema. Yo escribí un artículo en el mes de abril sobre esta problemática, y consecuencia de ese artículo coordinamos con Nelson en generar un webinar, que lo hicimos a mediados de mayo, y donde básicamente lo que hice fue plantear, consecuencia del artículo que había escrito, cuál era, a mi criterio, el panorama o las consecuencias que estaba generando esta situación de la cuarentena, pandemia y compañía sobre específicamente las remuneraciones, que es uno de los temas que fuertemente yo me dedico. Y como bien explicó Nelson, básicamente para personal fuera de convenio, es donde yo pongo el foco. En ese primer webinar planteé el escenario y planteé las inquietudes. Después, consecuencia de esa presentación, seguí investigando, seguí obteniendo información, seguí conectándome con gente, encontrando opiniones, buscando material y demás. Y eso dio origen a un segundo artículo que saqué hace aproximadamente 3 semanas, y que ese artículo da de algún modo respuesta a ciertas preguntas que habían surgido en la primera presentación, y que es lo que da pie a este nuevo webinar, que como ven, hablo de segunda parte, propuestas alternativas, porque reconozco que en el primer webinar lo que hice fue plantear el escenario y plantear interrogantes, porque además estábamos en mediados de mayo, todavía había muchos interrogantes, sigue habiéndolos, pero por lo menos ahora yo avancé y creo que les puedo llegar a presentar algunas alternativas interesantes para explorar o para considerar, sin necesariamente con esto pretender que sean las únicas que puedan ayudar a encarar algunas situaciones que se están presentando. Yo, para los que no estuvieron en ese primer webinar, lo que voy a hacer ahora es ir recorriendo un poco, de manera más bien ligera, lo que yo planteé en aquel primer webinar, para que todos se pongan en un estadio parejo respecto a lo que yo estoy hablando. Planteé básicamente un escenario económico actual a ese momento, que era mayo, pero como vamos a ver no ha cambiado demasiado, y un futuro posible,
planteaba que la situación económica macro era muy débil. Si a eso le sumamos la pandemia, la cuarentena, el corte masivo de actividades con algunas excepciones, lo que generó una brusca caída de actividad, que es lo que acaba de comentar Nelson, y lo estamos viendo todos en la información que estamos recibiendo, que la verdad que es muy fuerte la caída. Esto ha generado empresas con riesgo de quebrar, si es que algunas ya no han quebrado, y fundamentalmente mucha gente sin plata, o sin la plata necesaria, o algunos sin plata, y que por lo tanto las cuida mucho. Básicamente se trata de una crisis de oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por más que yo ofrezca el producto, si no hay nadie que me lo compra, no lo vendo, exagerando, ¿no es cierto? Pero sí que ha provocado cambios de hábitos en el consumo, y la gran pregunta es, ¿se va a quedar y para cuánto, no? El futuro, en ese momento del primer webinar, yo decía que era inflación contenida, con riesgo de default, que lo continuamos todavía, y posible recesión. Ese era un poco el escenario de ese momento, que me parece que no cambió tanto, aunque tal vez con el tema del default estemos un poco más cerca de alguna solución razonable. El temor grande en la gente por la inestabilidad laboral, de hecho ya ha habido muchos despidos, o gente que está suspendida. ¿Y esto qué provoca? Provoca retracción, prudencia en los gastos, muchas dudas de cómo se va a poder restablecer la actividad económica y a qué nivel, y por lo tanto todos se retraen, lo que no ayuda en nada. Y agregué esto último, esto sí es un agregado de ahora, porque estoy hablando de remuneraciones también. No hay mercado salarial, o sea, sí, me llaman infinidad de casos para preguntarme ¿cuánto le están pagando a un gerente comercial? Y la realidad es que no hay información. No ha habido ajustes salariales desde que empezó la cuarentena, con lo cual no hay precios. Es más, muchos más que nada están preocupados por cómo hago para pagarle el 50% de lo que le puedo pagar. Con lo cual, desde el punto de vista típico de la especialidad de remuneraciones, que es el mercado salarial, no hay información. Bueno, sigo, esto se lo planteé, como digo, en el primer webinar. También en ese momento presenté el escenario empresario, que yo lo dividí en 3 tipos de realidades. Las empresas habilitadas para cubrir necesidades esenciales, en actividades que han aumentado sus volúmenes de negocio pre-cuarentena. Muy pocas son, pero los hay. Y de hecho todas las que giran alrededor del negocio de Internet, y algunos otros negocios. Zoom, concretamente, debe haber multiplicado por 10 su negocio. Después están las clasifiqué, las habilitadas, o la segunda clasificación fue las habilitadas por cubrir, o para cubrir necesidades esenciales, pero que sus actividades se habían de algún modo reducido respecto a la pre-cuarentena. Y ahí, por ejemplo, pongo los supermercados. Los supermercados venden, pero menos. Las alimenticias están a full produciendo, pero con baja rentabilidad o nula rentabilidad. Y esto le ha ocurrido a muchas actividades que han sido habilitadas para operar, pero que no les está yendo muy bien porque se venden mucho menos. Y después están las no habilitadas, y que lamentablemente recién a partir de la segunda quincena de mayo y junio varias empezaron a operar en forma muy gradual, y que estas son las que han sufrido mucho más, y que hay un porcentaje importante del total de empresas del país que están en esta categoría, ¿sí? Estas son las que más han sufrido. Esta fue la forma en que yo dibujé el escenario empresario en ese momento, que sigue vigente, ¿no? Quizás se han habilitado algunas más, pero muy pocas. Quizás en el interior ha habido más habilitación de lo que ocurre en el AMBA. Bueno, sobre la base de esta descripción de las 3 tipos de escenario empresario, lo que hice fue analizar, y en cada una de ellas, cómo está repercutiendo estas realidades en las remuneraciones de la gente que trabaja en esas empresas. Y bueno, lo que ponía en ese momento era que las habilitadas con buena actividad, por ejemplo, para todo el personal, llamémosle ejecutivo, que está ligado a planes de bonus atado a resultados, como los resultados van a ser muy buenos, sin duda los bonus de toda esa gente, ejecutivos y mandos medios,
este año va a ser bueno o superior a lo previsto, sin duda. Y lo mismo ocurre con vendedores, que también tienen sistemas de algún modo atados a resultados, o contribución marginal, o margen bruto, sistemas de incentivos, comisiones, como los quieran implementar, han sin duda mantenido o mejorado sus ingresos pre-cuarentena. Pero como dije hace un rato, este es un núcleo chico de empresas. Después, con respecto a las habilitadas con actividades medias, que el nivel de negocio no creció, por el contrario, en algunos casos bajaron. Bueno, ahí lo que les está ocurriendo a los que tienen planes de bonus ligados a resultados es que seguramente van a tener resultados por debajo de lo esperado, y aún algunos inclusive por debajo de lo mínimo esperado. Por lo tanto, en todos esos casos, la parte variable de su compensación hasta se puede llegar a perder. Y los vendedores, que tienen en general un componente variable importante, la situación ha sido realmente preocupante, a pesar de que tienen trabajo. En este caso, los gremios han estado en alerta, porque en el primer caso, que me olvidé de comentar, en el primer caso de las empresas habilitadas con buena actividad, ahí los gremios, que son pocos, están a la espera de que termine la cuarentena para encarar paritarias donde de algún modo hagan una buena diferencia. Y los gremios en el segundo caso están en alerta, pero dispuestos a aceptar condiciones que habitualmente no se habían dado. ¿Por qué? Y porque básicamente, y con razón, la prioridad va a ser mantener el empleo. Y en la tercera categoría de no habilitadas o en proceso, los que tenían planes de bonus, bueno, han perdido 3 meses de actividad como mínimo, y quizás alguno más, y en realidad no saben cómo va a evolucionar la actividad cuando abran, y por lo tanto, en todas estas empresas, todos los mandos medios, ejecutivos que tenían planes de bonus, lo van a perder, definitivamente. Con suerte podrán seguir cobrando lo fijo. Y lo mismo ha ocurrido con los vendedores, y quizás en forma más dramática, porque en muchas de esas empresas hay muchos que básicamente cobran todo variable. Y se ha muerto la actividad. Y vaya a saber cómo se recupere y en cuánto tiempo. Y por lo tanto, además, muchas de estas empresas que de algún modo, algunas han empezado a abrirse fundamentalmente en el interior, bueno, para volver a niveles pre-cuarentena no tienen muy en claro cuánto tiempo van a llevar. Este fue el escenario que yo transmití en ese primer webinar. Y me hacía estas preguntas, que los que participaron lo compartieron conmigo, y qué hacer. Y qué es justo hacer ante es sin precedentes esta situación. No hemos tenido antecedentes similares. Sí graves, pero no exactamente como esto. ¿Qué están haciendo empresas o qué van a hacer otros? La verdad que es todo un desafío. Si hay nuevas propuestas, bueno, pienso que sí, que algunas cosas interesantes aparecen. ¿Todos pueden hacer lo mismo? Me hacía esa pregunta, mi respuesta hoy día es que de ninguna manera todos pueden llegar a hacer lo mismo que se supone que sea útil para reforzar estas cosas. Y como estoy hablando de compensaciones, ustedes saben que los que manejan profesionalmente el tema de la compensación, un tema crítico es la competitividad externa, o sea, cómo estoy pagando respecto al mercado que a mí me interesa compararme. Y acá la gran pregunta es, ¿qué mercado? ¿Y cómo va a quedar ese mercado que siempre me comparaba? Bueno, esto es lo que yo planteé y presenté estos ejemplos, que son ejemplos nada más, de una empresa de servicios, por ejemplo, pre-cuarentena, su cuadro de resultados, sintetizándolo, en donde planteo que tenía un nivel de ingreso 100, un nivel de ingreso de gastos 90, abierto en forma muy sintética en los 4 gastos más críticos, con un resultado operativo de 10, y que si se fijan, el gasto en recursos humanos, que son las remuneraciones, significaba sobre el total de gastos un 44%, que es muy común en las empresas de servicio, digamos, números similares. Voy a esta misma empresa en la etapa post-cuarentena, pongámonos ahora, y lo que me va a dar es que con suerte estaré en 70 a nivel de ingresos,
Y por lo tanto, todos mis gastos los tendría que acomodar a este nivel de baja en la actividad. Y cuando llego al rubro de los gastos de compensaciones, si mantengo el mismo porcentaje que tenía pre-cuarentena, o sea, el 44%, me daría 29. O sea, antes tenía 40 pesos para pagar las remuneraciones, suponiendo que estos sean pesos, y ahora voy a tener 29. Y miro y tengo la misma estructura de gente. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esta situación? Este es el gran problema que la mayoría de las empresas, de los dos grupos más críticos que presenté o que clasifiqué originalmente, se van a encontrar con este panorama. Esta va a ser la realidad, muy diferente según sea la actividad y la empresa. ¿Ok? Como ejemplo sirve para visualizar de qué estoy hablando. Y doy otro ejemplo más, o daba en ese webinar, otro ejemplo más, que tiene que por ejemplo, digo, bueno, pre-cuarentena, dos empresas más o menos de negocios parecidos, de servicios, con volúmenes de negocios parecidos, a su número 1 comercial, le pagaban entre 182.000, que es el P25, el P25 es el que me muestran en el mercado, el percentil 25, el segmento de empresas que menos pagan a un puesto, y el promedio en el mercado era 236.000, son números cercanos a la realidad, pero era todo pre-cuarentena, y el P75 me indicaría en ese mercado las empresas que mejor pagan a este puesto, ¿no? Y ahí me da 281.000 pesos. Una de estas dos empresas, que pongo en el ejemplo, fue habilitada y su negocio se mantuvo y creció durante la cuarentena. Supongamos que sea una de servicios de tecnología. Y la otra no fue habilitada, porque no estaba en una actividad esencial. ¿Cuánto se le va a pagar al gerente comercial de esta segunda? Definitivamente, con suerte, se le pueden seguir pagando parte del sueldo. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿y qué puede pasar con las remuneraciones en estos casos? Un ejemplo absolutamente que se va a dar en la realidad. Ok. Como les dije, yo seguí investigando después de este webinar y después de ese primer artículo. Por supuesto que en ese momento yo decía claramente que no hay un abordaje único. Creo que no lo hay, pero puede haber alternativas, que va a depender de la realidad de cada empresa, sin duda, de los sistemas de remuneración que tenían vigentes, de las posibles expectativas de cada negocio. Ahí hay que hacer un análisis fuertemente orientado al negocio y a las posibilidades de la empresa en particular, del clima laboral que haya dentro de cada empresa, y el gremio, cómo esté actuando y cómo sea el vínculo con el gremio, y qué expectativas el gremio, o qué se espera que haga el gremio, y un tema crítico de la filosofía y modo de hacer las cosas de los dueños. Acá esto es casi el factor principal de todo. ¿Sí? Lo que sí es altamente probable, y lo sigo manteniendo, que los niveles de remuneración de ahora en más van a ser más bajos que en Argentina, sin duda, sin duda. Bueno, como les decía, seguí investigando, seguí analizando, seguí juntándome de información y propongo un modelo, que lo vamos a ver a continuación, y de algún modo es el motivo por este segundo webinar, para abordar el tema. Y este modelo posible tiene varias instancias, 3 pasos, y fundamentalmente lo propongo para las empresas habilitadas con baja performance y para las que están en proceso de habilitación o fueron suspendidas sus actividades, porque las que están bien y les ha ido mejor, definitivamente no tienen ningún problema. Lo primero que yo les propongo a estas empresas es que hagan, que repliquen esto que está acá. Que repliquen cómo estaban pre-cuarentena y cómo van a estar ahora o están ahora post-cuarentena, y que hagan escenarios posibles para desarrollar este cuadro de resultado post-cuarentena. ¿Para qué propongo esto? Y para calcular esos 29 pesos que yo pongo en este ejemplo. Sin duda, esa es la clave. Porque lo que tengo que tener muy en claro
es sigo teniendo la misma cantidad de gente, qué le puedo pagar, cuánto tengo para pagarle y cómo hago para administrar ese dinero. Como les decía hace un rato, no hay mercado salarial. Hoy si uno quiere saber cuánto gana una persona que hace X trabajo, la verdad que no hay información cierta. ¿Por qué? Porque la mayoría ni siquiera le están pudiendo pagar el 100% del sueldo. Con lo cual, y menos que menos salir a preguntar, porque están todas las empresas con una preocupación de otras características. Pero sí hay información que yo recomiendo tenerla en cuenta y definitivamente fijarse. ¿Cómo estaban pagando a todas estas posiciones que tienen hoy en la empresa en enero, febrero de la pre-cuarentena? Nosotros acá con Nelson tenemos buena información de eso. ¿Por qué? El otro día me llamó un cliente mío diciéndome, yo estoy en la primera categoría, me está yendo muy bien. ¿Cuánto le tengo que pagar al gerente comercial? Porque me está yendo bien. Ya tenía 2 o 3 puestos que estaba preocupado. Le digo, mirá, veamos cómo estabas en febrero. Y ahí te va a surgir con cuáles estabas desfasado en febrero, cuáles estabas ya muy bien en febrero, porque si estabas muy bien, digo febrero, que puede ser válido diciembre, enero, febrero, si estabas muy bien en febrero, definitivamente seguís estando muy bien ahora, porque no ha habido cambios en el mercado salarial. Si tenías puestos en febrero que estaban flojos, bajos respecto a tu nivel de empresas con las que te querés comparar, sí, en ese caso podrías aprovechar, si los números te lo permiten, ajustarlo algo, no porque el mercado se haya movido, sino porque ya lo tenías mal antes, ¿sí? Con lo cual, no te pongas hoy, porque hoy no existe información, no hay pricing, definitivamente. Ponete en febrero y ahí vas a empezar a tener una radiografía de en dónde estabas bien, dónde estabas mal, y eso te permite, en la medida que la actividad empiece a funcionar, corregir casos que habías quedado desfasados. Pero información de hoy no vas a conseguir y no tiene sentido que la busques. El primer paso era ese. Con lo cual, fíjate cómo estabas pre-cuarentena a nivel de la estructura de tu negocio y cómo estás ahora o pensás que podés estar. El segundo paso es determinar cuánto ha caído la actividad y hacer simulaciones. ¿En cuánto tiempo puedo llegar a recuperar eso? Esos son varios escenarios, ¿no? El de mínima, el de lo que pienso que puede ser lo posible, de máxima, y eso me va a dar información de, bueno, ¿y en cuánto tiempo podré llegar? Vuelvo al cuadro anterior, que es esto lo que yo digo, que trabajar sobre esto. ¿En cuánto tiempo podré llegar a 100 o cercano a 100? Porque eso me va a permitir ir viendo, me sobra gente, pero ¿por cuánto tiempo? Después pensar, si me sobra gente, y por esta cantidad de tiempo, ¿qué hago con esa gente? ¿Ok? Pero primero, ver un poco una radiografía de qué es la situación que tengo. Y sigo, vuelvo. Entonces estoy en ese segundo paso y empiezo a calcular cuánto me significaría si sigo pagando el mismo nivel de remuneraciones que tenía antes. Yo ahí lo primero que le voy a decir es, seguro que no estás pagando el mismo nivel de remuneraciones que tenías antes, porque todo lo que pagabas de variable, si tu actividad se cayó, seguramente esa parte no la estás pagando porque tu actividad se cayó. Los vendedores deben estar ganando menos comisiones. Si tenías un plan de bonus, seguro que no lo van a cumplir y no vas a llegar a ese nivel. Por lo tanto, el variable se te cayó. ¿Sí? Hacé bien los números, pero seguro que el variable se te cayó, y por lo tanto, si antes pagabas 40 pre-cuarentena, por más que se te haya, o sea, si bien se te ha caído la actividad, pero también el nivel de compensaciones no va a seguir siendo 40, va a ser menos porque lo variable no lo vas a estar pagando. Ahora, eso significa que ese fulano que cobraba un sueldo fijo, como en el caso del gerente que mostré, y tenía un plan de bonus atractivo, el plan de bonus no lo va a tener. ¿Sí? ¿Cómo hago con ese fulano?
Después supongo que me van a aparecer todas las preguntas al respecto. Y el tercer paso, encontrar alternativas. Bueno, ya tengo perfectamente claro el escenario, tengo perfectamente todas las posibilidades que tengo los números. ¿Y ahora qué hago? Resulta que me encuentro que tengo personal de más, y que por bastante tiempo me van a seguir sobrando. Se me cayó toda la gente que tenía un porcentaje importante de variables, se le cayó. ¿Cómo hago? Porque a esa gente sí la necesito. Quiero averiguar cuánto realmente se está pagando y no hay mercado. ¿Sí? No hay mercado, y yo acá pongo en el tercer paso, y antes de noviembre, con suerte, no va a haber mercado. Recién en noviembre las empresas van a estar más o menos, supongamos que no se extienda demasiado la cuarentena, van a estar más o menos volviendo a tener un nivel de actividad razonable, como para decir, bueno, ahora estoy empezando a pagar lo que realmente me parece razonable y que mi negocio me lo autofinancie. Una cosa muy interesante respecto a este último punto, con lo cual lo que les digo es hasta octubre, noviembre, ni pierdan el tiempo. A partir de allí llámenlo a Nelson para ver para hacer la encuesta salarial, pero antes no. Pero ahí va a ser muy interesante. ¿Qué mercado? Y vuelvo al ejemplo que le puse antes. Estos señores se comparaban con el mismo mercado. Una de las empresas, el nivel, como no fue habilitada, el nivel de remuneraciones de ese gerente comercial, si lo sigue teniendo, no sé lo que le va a poder pagar, se cayó como una piedra. ¿A qué mercado voy? Y vuelvo. ¿A cuál mercado? ¿Al de las habilitadas que le fue muy bien? Y probablemente me voy a estar comparando con empresas no comparables. ¿A cuál voy? ¿Al de las habilitadas pero con baja performance? Y bueno, si yo estaba más o menos en esa categoría, sí, tendría que ir allí. Con lo cual, las encuestas, los especialistas en encuestas, entre los que me incluyo, vamos a tener que trabajar muy bien esa información para comparar peras con peras. Y por supuesto, las no habilitadas, que su negocio se le cayó como una piedra, van a tener que compararse con empresas cuyo negocio se le cayeron como una piedra. ¿Sí? Y de ahí en más tratar de ir viendo cómo se va evolucionando. Estos son los tres, este es el modelo operativo que yo propongo, sobre la base de una realidad inédita. La verdad que en todos mis años de especialidad en estas cosas, nunca me encontré con una situación de estas características. Por lo tanto, hay que pensar de manera diferente. Y esto es un modelo, sin duda, diferente. Y ahí me puse a pensar a partir de allí, ¿y qué alternativas hay? ¿Qué propuestas se pueden llegar a hacer ante un panorama de este tipo? Y me aparecieron 4 o 5 instancias muy distintas, de las cuales hay algunas que son absolutamente las habituales, pero yo lo que planteo respecto a algunas instancias como las clásicas, despido gente, es que, ojo, que estamos en una situación de país crítico. Ojo que la situación social es compleja. No alimentemos todavía mucho más la situación, y además hay situaciones legales, o leyes y posibilidades de, por ejemplo, despedir gente. Entonces voy al último cuadro que quiero compartir con ustedes, donde acá planteo las distintas alternativas que fui elaborando. Despedir gente es la automática, surge como absolutamente automática, y más de uno no va a tener otra chance, pero ojo que hay una ley que no lo permite. Por experiencias de años pasados, los que tenemos más años, sabemos bien que cuando se despide gente se pierde recursos muy valiosos, irrecuperables, absolutamente irrecuperables. Entonces, independientemente de que haya una ley que no lo permite, además de que hay un costo fenomenal, porque hay doble indemnización si a uno además quiere despedir, el tema es, si tienen que despedir gente, seleccionen muy bien a quién. Hay gente que es irrecuperable. Con lo cual, el despedir gente lo pongo como una alternativa la menos apreciable. Después está la otra alternativa, también muy natural y vigente hoy día, que es la de suspender.
Los que hemos pasado por esas experiencias sabemos muy bien que tiene una incidencia tremenda dentro del clima laboral de una compañía. Los que se quedan se sienten culpables, se sienten que están haciendo, que son como traidores, y los que se van, aunque sea temporariamente, la verdad que sufren y no vuelven con el mismo espíritu. Con lo cual, suspender es una cuestión factible, práctica, una de las más comunes, complicada. Apareció, consecuencia de esta pandemia, alternativas muy interesantes, como esta que ha hecho General Motors con Lever. Ya hay gente que está trabajando sobre esto, llegado el caso, si a alguno le interesa, los puedo conectar. Explorar las nuevas experiencias de compartir recursos zonales. Muy interesante, no es sencilla, siempre va a estar el gremio de por medio, pero es una alternativa viable. ¿En qué consiste? ¿Y qué consiste si es zonal? O sea, si estamos en la zona sur, es para la zona sur. Si estamos en la zona norte, es para la zona norte. ¿En qué consiste? Y consiste que si yo tengo gente que me sobra y hay otras actividades cercanas que están buscando gente, hay personas que se están ocupando de unir esos extremos y encontrar alternativas. No sé si exactamente lo mismo que hizo General Motors con Lever hace 30 días o menos, pero hay variantes interesantes para compartir recursos que impliquen que no hay costos de despido, que a la persona se le facilita la continuidad laboral, que es como una prestación de gente para realizar tareas que la otra está buscando. Es interesante, es algo absoluta, la experiencia General Motors Lever es absolutamente inédita en el país que yo sepa, armada como la armaron ellos, y por lo tanto es muy interesante, y ya sé que hay gente que está trabajando en esto, ¿sí? En unir esos cables sueltos que están por zona. Lo están empezando a trabajar zonalmente. Después puse acá sorpresa con el home office. ¿A qué me refiero acá? En realidad esto puede incidir en forma menor, pero ha habido una realidad muy interesante con el tema de cómo se ha extendido el home office, y que puede tener una incidencia interesante, y que es el siguiente. Hay mucha gente que pre-cuarentena su vida implicaba más o menos todos los días entre 2 horas, 2 horas y media, 3 horas de viaje para ir al trabajo y volver. Esto era muy duro, especialmente para las mujeres que trabajan. O sea, que tienen que salir 6:30, 7 de la mañana y volver 7 de la tarde. Y de los cuales empezaron a darse cuenta, consecuencia del home office, que hay toda una vida que se puede aprovechar en esas 2 o 3 horas que se pierden. Y consecuencia de estas actividades de home office, ha habido mucha gente, más de lo que uno piensa, pero difícil de cuantificar, que han desarrollado en forma paralela actividades que le generen ingresos que antes no tenían. ¿Por qué? Porque trabajaban de 7 de la mañana que salían de su casa a 7 de la tarde. Y especialmente alrededor de todo el mundo, el fenómeno de Internet, empezaban a generar actividades que le producen ingresos interesantes. Y me he encontrado con infinidad de casos que dicen, y yo no sé si voy a volver a trabajar, al menos full time. Muchas mujeres. ¿Por qué? Porque la verdad que con esto que desarrollé de, no sé, vender pañales a domicilio, me estoy generando un nivel de ingreso que en todo caso, si necesito volver a trabajar, pediría hacerlo part-time. Y además, eso me evitaría, bueno, el viaje lo voy a seguir teniendo, por supuesto, pero me evitaría estar tanto tiempo fuera de casa.
hay muchos hombres que han desarrollado emprendimientos aprovechando estos 110 días, creo que llevamos, o algo por el estilo, y les está yendo muy bien. ¿Volverán a trabajar? No sé cuál va a ser el efecto, pero es un efecto interesante en donde más de una empresa mediana, grande, chica, no importa cuál, se va a encontrar con fulanos que golpean la puerta y le dicen, no sé si voy a volver. Bueno, eso le puede resolver algunos problemas de niveles salariales que se ahorren. No lo sé. Pero, ojo, hay que no se sorprendan si empiezan a aparecer estos tipos de casos que por ahí ya pueden haber empezado a aparecer. Y la última que planteo, vuelvo acá. Supongamos que hago bien todos los números, hago bien todas las simulaciones y llego a la conclusión que en vez de tener 40 pesos como tenía antes, tengo 29 pesos para repartir y como es una organización más bien chica, no puedo desvincularme de nadie. Pero en vez de 40 pesos, tengo 29. Se me cayó un poco el dinero necesario para pagar las remuneraciones porque se me cayeron mucho las remuneraciones variables. Ok. Pero en vez de 29, probablemente para mantener a la misma cantidad de gente, porque es una estructura más bien chica y no me puedo dar el lujo de prescindir de ninguno, y con más razón ante el desafío que tengo por delante de remontar la actividad, en vez de 29 voy a necesitar 35. Voy al final. ¿Cómo manejar eso? Por de pronto, como no tengo muy en claro en cuánto tiempo voy a recuperar la actividad pre-cuarentena, mi recomendación es tratar de nivelar los sueldos fijos de la manera en que no haya grandes diferencias entre ellos. Ahí puse entre paréntesis abajo TIL. Bueno, estos nuevos modelos de organizaciones TIL apuntan hacia eso. Implementar sistemas de objetivos bimensuales, trimestrales, no más, porque no podemos mirar mucho más lejos de 2 meses, 3 meses. Objetivos atados a resultados con bonus autofinanciados. ¿Qué significa eso? Que voy a pagar bonus a todos en la medida que se cumplan ciertos resultados que incluyen el costo de ese bonus, o sea, por eso van a estar autofinanciados. Todos estos sistemas acá está mal escrito, es broadbanding, pero todos estos sistemas de broadbanding apuntan a esto. Esto es una alternativa muy interesante, definitivamente, y muy conveniente, para aquellas organizaciones en donde se encuentren con que la plata no me da, pero no puedo sacar gente, o no quiero sacar gente. Yo puse acá qué hacer, y en el anteúltimo digo, va a depender mucho de la filosofía y modo de hacer las cosas del dueño y el accionista. Esto significa que probablemente haya más de un dueño que automáticamente ante un panorama así digo, no, yo despido gente y se acabó. Y hay otros que van a decir, no, yo tengo una conciencia social distinta, no puedo dejar en la calle ahora a la gente, ya muchos va a haber en la calle, que no puede evitarse, yo tengo que contribuir para que esto ocurra, para que esto no ocurra. Bueno, esta es una alternativa interesante, muy conveniente, definitivamente. Y por eso puse TIL, porque los dueños de empresas TIL piensan de esta manera. Y después en Colorado, ahí al costadito, y los gremios están muy callados, obviamente están confundidos, definitivamente, casi imposible en la Argentina, pero sería ideal por un periodo de tiempo y como excepción, si quieren, armar paritarias por empresas, definitivamente. Bueno, Nelson comentó que había un abogado laboralista entre los asistentes, seguramente él tendrá opinión sobre esto. Obvio, lo veo como absolutamente imposible, pero conveniente sí, muy conveniente. Paritarias por empresa, aunque sea ahora, ante esta circunstancia inédita, sería realmente atractivo que ocurriese. Y estas seguramente
así como yo presento estas 5 alternativas, de las cuales 2 son obvias, despedir y suspender, no tengo ninguna duda, que son obvias y las comunes, y las que se le ocurre automáticamente a todo el mundo, pero yo digo, bueno, pensemos de otra manera, y estas son las opciones que digo, que presento. Pero lo que sí, no nos engañemos, en la Argentina y por un tiempo moderadamente largo, las remuneraciones van a ser más bajos, todas vamos a ganar menos plata, pero puede ser que sean más equitativas, ¿sí? Y por lo tanto hay que pensar cómo administrar. Y esto es básicamente la presentación de hoy, para lo cual, bueno, le agradezco el tiempo y espero que aporte algo de interés para ustedes. Perfecto, perfecto, Pedro. Perfecto, excelente. Muchas gracias. No. Bueno, voy a compartir algunas preguntas que hicieron por el chat. Te las voy a pasar. Si podés sacar la presentación, así vemos las caras de todos. Tengo algunas preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿cómo evalúa la alternativa de que los vendedores tengan un objetivo variable y ponerle objetivos de cobranza? Esa es una. Otra pregunta es... ¿Querés que vaya contestando cada una o esperamos todas las preguntas? Si querés, te hago 2 o 3 comentarios y después te dejo abierto a que vos los desarrolles, y mientras vamos recibiendo otras preguntas por el chat y comentarios, que también tengo uno de Sergio que tiene que ver con lo que vos recién dijiste. ¿Qué porcentaje de incidencia poseerían los condicionamientos de los valores de mercado del empleo y qué porcentaje de incidencia poseerían los condicionamientos de despegue de la inflación después de salir de la cuarentena, en los planes visualizados desde la realidad de las empresas? Y por otro lado, Sergio, que después le podemos dar la palabra, Sergio Núñez, que es un especialista como abogado en temas laborales, dice que coincide con tu comentario, Pedro, en el tema del home office, aunque lamentablemente la Cámara de Diputados acaba de darle media sanción a una ley de teletrabajo que dinamita el sistema para las empresas, sancionando un articulado muy rígido para las empresas con muchos requisitos, así que después le daremos la palabra a Sergio para que haga algún comentario. ¿Vos querés decir algo más de estos comentarios, Pedro? Y después vamos a abrir un poco el micrófono y Sergio y algunos otros puedan participar un poquito. Mira, respecto a la primera pregunta, si mal no me equivoco, era relacionada con de qué opino si se le paga por objetivo de cobranza. O algo. Bueno, sí, lo habitual es que sea un mix entre... Yo no soy muy adicto a los sistemas de comisiones, soy más adicto a los sistemas de mixtos, ¿no? Como estamos en la Argentina, sí o sí tiene que haber comisiones, pero un sistema mixto donde haya una incidencia menor de las comisiones y una mayor incidencia de sistemas de incentivos ligados a objetivos, ¿no? Pero bueno, ante la pregunta digo, sí, es una cosa bastante razonable porque si yo pago exclusivamente por volumen y no pago también por lo cobrado, me voy a encontrar que voy a terminar pagando por algo que la plata no me entró nunca o tarde y hice muy mal negocio. De manera tal que hay muchísimas compañías que pagan por facturación cobrada. De manera tal que sí, que lo aprecio a eso. Aunque dejé muy claro mi posición sobre los sistemas exclusivamente de comisiones sobre volumen. Perfecto. La segunda pregunta no la entendí, por ahí me la tendrías que... Bueno, después en todo caso le pedimos a Gustavo que y el tercer comentario, coincido plenamente que la ley que se está aprobando es opuesta exactamente a lo que necesitamos. Le damos la palabra a Sergio que nos cuente un poquito el tema. Sergio, dale. Adelante. Ahí saqué el micrófono. Buenas tardes a todos, un placer estar contigo, Nelson, y con Pedro en esta linda charla. Estuve trabajando mucho siguiendo el tema de la Comisión de Legislación Laboral. El problema es que el proyecto de ley es el compendio de 20 proyectos que había, desde proyectos de la CTA, de la izquierda y de una serie de cuestiones.
no le vi ninguna urgencia porque nosotros caímos al teletrabajo en una semana y en esa caída del teletrabajo las empresas salieron a flote, pero se generaron una cantidad de institutos, por ejemplo, la reversibilidad como derecho exclusivo del trabajador. Si una empresa desarma su estructura de 300 metros, 500, 1000 metros cuadrados de oficinas y después los trabajadores le quieren volver, tienen que rearmar las oficinas para que vuelvan. Prohíbe la comunicación prohíbe que se comuniquen fuera del horario de trabajo, lo cual es algo que no se puede llegar a controlar por parte de las empresas. Le exige poner una serie de cuestiones en el software para prohibir esto directamente, y le exige que el software lo registren cuando hay empresas que no lo pueden registrar. Genera una herramienta absolutamente nueva, tomándola de lo que fueron las medidas de urgencia por la pandemia, y ahora dice que las personas que están con teletrabajo, que tienen chicos o mayores a su cuidado, puede establecer su jornada de trabajo en forma prácticamente discrecional, tiene derecho a tener interrupciones de su fuente, de su jornada de trabajo. Ustedes imagínense una empresa que tiene a gente haciendo teletrabajo y que le fijan la jornada de 22 a 4 de la mañana. De 22 a 4 de la mañana, de 22 a 6, no hay interacción. Delega en las convenciones colectivas de trabajo, que probablemente estanquen todo el avance del teletrabajo, toda la reglamentación fina, y no permite, eliminaron expresamente del proyecto lo que había, que eran los acuerdos particulares que podía hacer el trabajador con sus empresas. Sinceramente es un proyecto digno del año 1950, no agrega nada, elimina una herramienta valiosísima, por eso que se gana de tiempo, y además no solo de tiempo, se gana de geografía. Si hay una persona que vive en Adrogué, como mencionó Pedro, un ejemplo del sur, pero que consigue un puesto de teletrabajador en una empresa de Pilar, del Parque Industrial de Pilar, ese trabajo no lo podría agarrar nunca, porque tiene 3 horas de viaje. En cambio, con teletrabajo podría ser un elemento muy valioso para la empresa y podría resolver un problema, incluso hasta de desocupación sectorial en algunos lugares. La verdad es que, perdonen el énfasis, pero estoy bastante preocupado. Hemos mandado, yo integro el Departamento de Política Social de la UIA y hemos mandado algunas ideas y estuvimos conversando así abiertamente para poder decir cuáles eran las dificultades que iba a plantear esto. Y bueno, esperemos que sean atendidas y que algo se pueda modificar. Perfecto. Si no, no es una herramienta de futuro esto. Muchas gracias, Sergio, por el comentario. La verdad que muy bueno y muy específico. Así que... Lo comparto plenamente, Sergio. Excelente. Lo tenemos a Luis Sardi, que quería hacer una consulta. Está Luis en la sala y puede abrir el micrófono. Y si algún otro más quiere hacer alguna consulta. Y después al final, para cerrar la charla, tenemos una breve encuesta que nos gustaría hacer con los participantes. Son 3 o 4 preguntitas muy rápidas que nos gustaría conocer un poco su opinión. Luis, ¿estás ahí? Estoy acá, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, adelante, Sí. Luis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por esta webinar muy interesante, Pedro. Un poco lo que yo te planteaba y les planteaba en general a todos es como que es importante también ver, porque tiene toda una inercia el mercado de empleo. Nosotros fundamentalmente una de nuestras divisiones es la búsqueda de puestos de trabajo, la búsqueda de postulantes para las compañías. Por lo tanto, es como que existe un mundo del empleo que parte de ellos son personas desocupadas y parte no lo son, que de alguna manera van teniendo un valor económico en el mercado que supuestamente es como que ellos van planteando frente a nosotros como consultora un determinado nivel de remuneración en función de las distintas posiciones. Entonces, por un lado, ese mundo del empleo que la pregunta es si va corriendo por separado con lo que plantean las compañías, ¿no? O sea, uno puede tomar una búsqueda determinada en función de un esquema que tiene la empresa y en función de eso sale a buscar al mercado y el mercado empieza a tener distinta visión por determinadas circunstancias, hasta por una inercia antes de la cuarentena, ¿sí? Entonces,
¿Cómo puede amalgamarse todo eso, Pedro, en el análisis que has venido haciendo muy interesante de cómo poder llevar esas realidades a un número que tenga en cuenta ambas necesidades, la de las compañías como la de los seres humanos que están pretendiendo ingresar a las empresas? ¿Entiende ahora? Bueno, creo entender, básicamente te digo cómo piensan, lo sabes muy bien, las empresas en general. Las empresas en general, de acuerdo a la actividad que tienen, de acuerdo a sus posibilidades económicas, de acuerdo al perfil de gente que quieren tomar, ellos definen cuál es su política salarial y qué perfil de gente quieren y cuánto pagarle. Y por eso muchas que se manejan muy profesionalmente recurren siempre a encuestas salariales para saber si las empresas que están con ese mismo perfil, cuánto están pagando. Y después, por otro lado, hay una oferta laboral en donde lo que les ocurre muchas veces a las empresas que buscan un perfil para el cual van a pagar determinado nivel salarial, que es lo que ellos consideran que se debe pagar para ese puesto, y no necesariamente la oferta responde a eso, o porque están no cubriendo el perfil adecuado, o porque pretenden o más plata o menos plata de lo que la empresa... Y esta es la ecuación donde hay que encontrar un equilibrio. Esto es decir, pre-cuarentena. ¿Qué va a pasar post-cuarentena? La verdad que no lo sé. Porque... ¿Qué va a pasar, Pedro, con la post-cuarentena? Y de repente otro elemento que puede suceder es que se empiece a disparar un poco más el consumo y por lo tanto empiece a subir la inflación también, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a manejar todas esas variables? ¿Qué impacto vos pensás que pueda tener, ¿no? Muy difícil. Sí, complicados, impactos realmente no deseados. ¿Por qué? Porque la inflación, convengamos que creo que tenemos una inflación contenida. En algún momento algo de eso se va a visualizar en la práctica. Vamos a tener más inflación hacia fin de año, casi seguro. Y ahí, ¿qué nos va a encontrar? Y nos va a encontrar con gente que ganamos menos, que tenemos menos plata y los precios suben más. Esto va a ser una ecuación complicada por un tiempo. Perfecto. Daniel Russo, no sé si tiene alguna consulta, lo veo José Mostani en la sala, no sé si querés hacer alguna consulta o comentario, José. Hola, Lenzo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? No, la verdad que fue muy claro, me gustó lo de Pedro y, digamos, pensar un poco en las alternativas preparadas para una situación completamente inédita, ¿no? Creo que ese es el valor de lo que trae Pedro, ¿no? No son soluciones, son soluciones inéditas, todo el tema del teletrabajo, todas estas cosas, obviamente va a haber que procesarlas y tiene múltiples impactos en todos los temas que desarrolló, así que no, súper interesante y les agradezco el haberme invitado. Gracias, por favor. Gracias, le doy la palabra a Daniel Russo, no sé si está por ahí, y le pregunto si tiene algún comentario. ¿Estás, Daniel, en la sala? No te veo. Bueno, si no, vamos con la encuesta. Disparo la encuesta para compartir con ustedes y después formalmente hacemos el cierre y los que quieran podrán quedarse si quieren a comentar. Así que, bueno, está la encuesta ahí. Por lo que veo ya han respondido. Si la están visualizando, les agradezco si por favor pueden completarla. Yo mientras estás pidiendo esta información, le agrego una idea más, que no la incluí, tendría que haberla incluido. Perfecto. ¿La ven la encuesta? Creo que... A ver. Yo no la veo. No la ven. Ahí vamos de vuelta. A ver, ¿ahí la ven? Sí. No, mientras mostrás la encuesta y la gente va contestando, yo particularmente quisiera agregar un comentario más que no lo había dicho y lo tengo en la cabeza, no sé por qué no lo dije en su momento. Una de las maneras que yo calculo que puede contribuir mucho a resolver este pozo en el que estamos es que invitemos al capital a que venga.
Invitemos a todos los argentinos que tienen plata a que vengan e incentivémoslos para que traigan la plata. Necesitamos plata, sin duda, definitivamente. Pero bueno, para eso hay que buscar mecanismos de incentivación muy convincentes, porque si no la gente no cree, lamentablemente, en la Argentina. Pero bueno, que sigan contestando la encuesta. Bueno, por eso les agradezco. Si pueden completar aquellos que no lo han completado. Y mientras tanto, bueno, si alguno más quiere hacer algún comentario, Felipe, ¿querés hacer alguna pregunta o comentario? Gustavo, ¿alguno, Jorge? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Sumamente esclarecedor y orientativo para ubicar posibles agendas en cada lugar. Así que muchas gracias. Bueno, Bien, perfecto. Gracias, Jorge. Daniel Aramburu, te vi ahí en la sala. ¿Algún comentario? Daniel es un experto en temas impositivos y contables. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Alguna consulta? Hola Nelson, buenas tardes a todos. Realmente muy interesante la charla, me gustó mucho, muy instructiva. Realmente me llamó la atención el tema de la preocupación con que puede dispararse la inflación. Yo estoy convencido que después de esto, con la emisión monetaria que está habiendo, cuando nos liberen, vamos a tener una estampida bastante grande de precios. No sé lo que va a pasar con las remuneraciones. Perfecto. Bueno, Bien. muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, no sé si alguien más quiere... ¿Terminaron ya de contestar la encuesta? Si pueden hacerlo, les comparto los resultados. Y hay una disparidad de resultados muy interesantes. Así que, bueno, ¿alguien más? ¿Están todos ya? Bueno, entonces finalizamos la votación y compartimos los resultados. Me llama la atención que de actividad normal y creciente hay una cantidad importante de personas. Tenés buenos clientes, Nelson. Bueno, digamos, la verdad es que parece que la perspectiva no es tan mala. Hay personas a las que se deterioran los ingresos, sí, por supuesto. Bueno, creo que son interesantes un poco Muy los interesante, resultados. sí. Mirá vos la cantidad de gente que tiene, o de empresas o casos que tienen gente que se les ha deteriorado los ingresos variables. Sin duda, eso es así, definitivamente. Muy bien, bueno, formalmente nos llegó más o menos una hora. Les reitero el agradecimiento por haber participado de esta charla. Vamos a seguir haciendo algunos webinars con Pedro a medida que vayamos avanzando y tengamos propuestas. Creo que es interesante un poco lo que decía Pedro y lo vuelvo a rescatar. Por lo menos tener una comparación y de hecho Pedro tiene un importante background en información de remuneraciones pre-cuarentena, que es un punto de partida, y como síntesis lo que rescato es, para adelante va a haber que ser ingenioso y analizar un poco en qué situación de mercado, primero que nada, se encuentra la compañía y cómo se afectó y qué perspectivas tiene para poder pensar el tema de las remuneraciones y la retención de los talentos en función de algún esquema creativo y variable, pero también entendiendo la realidad del mercado, y me parece que el ejercicio de los números que hizo Pedro, la verdad, es muy valioso. La grabación de esto la subiremos, como siempre, al monitor sectorial y a la web de Claves, así que todos los que tienen un usuario van a poder consultarla junto con el resto de la información, y los tendremos al tanto de las próximas actividades que iremos desarrollando, posiblemente sumando algunos otros contenidos vinculados con esta temática que realmente me parece trascendente y que para Claves es un tema central que iremos desarrollando con Pedro Cauregui, que
creo que es el máximo referente en Argentina para esta problemática y que es un lujo para nosotros que poder trabajar en equipo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos, formalmente damos por cerrada la actividad, los libero a aquellos que tengan otros compromisos, que seguramente son muchos en estos días, y por Zoom y muchas cosas, y si alguno quiere quedarse unos minutos más, nos quedamos a conversar unos minutos. Si no, abrazo grande y muchas gracias.